Cuestiones sobre áreas de regiones poligonales. En esta parte del razonamiento matemático vamos a ver primeramente el concepto de lo que es una región poligonal. Se llama región poligonal a toda superficie encerrada por un polígono. El área de una región poligonal es igual a un número positivo único. Las regiones poligonales que más se presentan en los problemas son los triángulos y los cuadriláteros. Aquí tenemos el área de un triángulo. El área o superficie de un triángulo calculada en función de un lado y la altura relativa al mismo. Tenemos el triángulo ABC, en el cual trazamos una altura llamada H, y la superficie de este triángulo sería el lado B, que es la base, por la altura sobre 2. También tenemos que el área de un triángulo se puede calcular en función de los lados y del semiperímetro. En este caso, el perímetro vendría a ser la suma de los lados A más B más C entre 2. De aquí tenemos que la superficie de esta área de este triángulo sería la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Asimismo, también se puede calcular el área en función de los lados y radio de la circunferencia inscrita. Tenemos aquí el triángulo de lados A, B, C, y también se tiene el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, la forma de calcular la superficie de este triángulo sería multiplicar A por B por C y dividirlo entre 4 veces el radio. Otra de las formas de calcular también es el área de este triángulo en función del semiperímetro y el radio de la circunferencia inscrita. Aquí tenemos el triángulo ABC de lados ABC y conocemos también el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, el perímetro, que es la suma de A más B más C, los tres lados del triángulo, entre 2, ¿no?, semiperímetro. Esto nos lleva a calcular la superficie de este triángulo, donde este semiperímetro se multiplica por el radio. De esa manera obtenemos el área de este triángulo. También podemos calcular el área de un triángulo rectángulo de lados A, B, C con un ángulo recto. La superficie de este triángulo sería el producto de B por C, en este caso los catetos B por C, entre 2. También podemos calcular áreas de un cuadrilátero. En este caso, el área de un rectángulo es base por altura. La superficie de este rectángulo, base por altura. El área de un paralelogramo vendría a ser también la base por la respectiva altura. Base por altura. En el caso de la figura, que es un trapecio, donde tenemos el lado menor y el lado mayor, y la altura relativa al lado mayor, la superficie será igual a el lado menor más el lado mayor entre 2 multiplicado por la altura h. En el caso del rombo, en el cual tenemos dos diagonales, diagonal menor y diagonal mayor, el área o superficie se calcula multiplicando el diámetro, en este caso la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Asimismo,
el área de un polígono regular se puede calcular a través de la fórmula siguiente. La superficie es igual a P, que es el semiperímetro, por A, en este caso por el apotema, y donde P vendría a ser el semiperímetro que se obtiene de multiplicar el número de lados que tiene el polígono por el tamaño o lado, cada uno de sus lados entre 2. Esta es la forma de calcular entonces el área de un polígono regular, en el que conocemos su radio y el apotema. Las áreas de polígonos regulares especiales, como por ejemplo el área de un triángulo equilátero, ¿no?, del lado L, todos los lados son iguales, y R, la superficie se obtiene L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Como conocemos que L es igual a la raíz, al radio por raíz de 3, entonces la superficie se puede calcular a través de la fórmula 3 raíz de 3 por R cuadrado sobre 4. En el caso del cuadrado, el área del cuadrado o superficie es lado al cuadrado, pero también conocemos que L o lado es igual a R por raíz de 2. Entonces la superficie también se puede calcular a través de la fórmula igual a 2R cuadrado. En el caso del hexágono regular, tenemos que esta figura de 6 lados, en el que se conoce el radio y que este forma a la vez triángulos de 60 grados, es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 por L al cuadrado. Como en el hexágono el radio es igual a uno de sus lados, entonces reemplazando tendríamos que la superficie es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 por R al cuadrado.